Hoy vamos a continuar con la iglesia de Filadelfia. Estamos en el libro de Apocalipsis. Para los que están en internet, vamos a estar hablando de la iglesia de Filadelfia, que está en el capítulo 3, del versículo 7 al 13. Y vamos a empezar a hablar de los detalles que se nos quedaron para la reafirmación de los tiempos escatológicos que precisamente estamos viviendo, porque la iglesia de Filadelfia es la iglesia que estamos viviendo hoy. Es exactamente la iglesia que se formó en el 1948, cuando Israel en un solo día se convirtió en una nación. Y es la iglesia que nos ocupa en el tiempo final que estamos viviendo. Por lo tanto, es importante afinar los detalles y acontecimientos de esta iglesia descrita por la palabra a tenor con las cosas que estamos viviendo hoy en día. De tal manera que usted quede claro en la época que está viviendo escatológicamente. Amén. Bien. Una de las cosas que estaba hablando era que habíamos hablado y visto anteriormente es que está llamada a resistir a Satanás y no dejarse tentar. Llamada a resistir a Satanás y no dejarse tentar. Eso lo habíamos hablado en Santiago 4:7. Dice Santiago 4:7, búsquenlo ahí, lo van marcando. Se lo vamos a poner en pantalla, pero es importante que usted marque su Biblia. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué dice? Y él huirá de vosotros. ¿Con qué Jesús resistió a Satanás cuando estaba en la prueba? Por la palabra. No hay otra. Por la palabra. Fíjense que esto comprueba lo que estamos haciendo, la guerra espiritual que tenemos. Y Efesios 6:11 le confirma esto de la misma manera, pero a través del libro de Éfeso o de Efesios. Vestidos de toda la armadura de Dios. Eso está en Efesios 16, ¿verdad? Digo, Efesios 6. Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es estar firme contra las acechanzas del diablo? Estar firme almáticamente en la palabra de Dios. Es lo que se refiere a esto. Para que lo tengan meridianamente más claro, vamos entonces a entrar a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11, Gabriela. Dice, esta parte es bien importante, hermano. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera necesario. Una de las cosas que la iglesia falla es que cuando los siervos de Dios son usados, se llenan de orgullo. Eddie empezó a hablar de eso. Y entonces, pero es que tú sabes, yo soy usado por liberación. Yo soy usado con el don de profecía. Yo soy usado con el don de sabiduría. Yo soy utilizado con el don de la enseñanza. Entonces se llenan de ese orgullo equivocado y termina siendo lleno, en vez del Espíritu Santo, de Satanás. Porque van hacia la vanagloria. Y eso es algo que lo estamos viendo, lamentablemente, como se dice en el campo, choreto. Quiere decir abundante. Lamentablemente, porque no es lo que uno quisiera ver. Y coja la de que yo siempre le doy. Por cuanto más sé que no sé nada. Amén. Porque eso lo mantiene usted en el plano de humildad necesario para que sea Dios quien lo use, porque de lo contrario entonces quien lo va a usar es Satanás, aunque esté dentro de la iglesia, pastor. Vamos al 7, hasta el 11 corridito, que describe lo que estamos viviendo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Una de las quejas primordiales que habita en el campo pastoral, por ejemplo, y de mucha gente que da consejería, es la queja de que no tengo quien me ayude, de que yo estoy solo, que yo soy el único que tengo estos problemas, yo soy el que no he podido dormir. Tú te equivocaste, tú no eres el único. Es que esa es parte de la obra y el que está contigo no te abandonará. Por lo tanto, tu ansiedad, tu cansancio, tus lloriqueos y todas las angustias mentales que puedas tener, se las tienes que presentar a Dios. No a la iglesia no tiene culpa. ¿Entiendes? Y esto es importante, ¿por qué? Porque el llamado es tuyo. El llamado no es de nadie. Eres tuyo y tú tienes que cumplirlo con lo que Dios dice que tienes que hacer. Entonces la responsabilidad entera
entera, no es compartida, entera, recae del llamado, de la persona que lleva el llamado. Punto. Punto. No le añada más cosas. Y la responsabilidad es del que tiene el llamado. Punto. No añade más cosas. No porque a mí me dijeron, porque yo sé, porque... No, te equivocaste. Eres tú y Dios. Más nadie. Y Dios contigo y tú con Dios. Mira el 8, y eso es lo que estamos pasando hoy en día, por eso están las iglesias como están. Mira el 8 que dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, cuando tú cometes el error y empiezas con la queja avanza, el diablo toma lugar en tu vida. Porque eso es lo que él estaba esperando, que tú te quejaras, que tú no entendieras tu llamado, que te hicieras el incomprendido, el malentendido, el que nadie tiene piedad de él, y la pena y el lloriqueo y el pataleo. Cuando Dios lo que dice, ¿sabes qué? Yo te llamé. Y el que te llamó te capacita, y el que te capacita te suple, y el que te suple te ampara, y el que te ampara te da la fortaleza y te da la sabiduría. ¿Qué haces tú mirando para el lado? El llamado es tuyo, y el llamado tuyo es con Dios y contigo, no es con más nadie. Mira el 9. Al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, que lo que tú estás pasando conforme a tu llamado, pueblo de Dios, en otras partes está pasando. Tú no eres el único. Cuando el profeta Isaías, en el libro dice Elías, se creía que estaba solo, después de haber derrotado a todos los Baales y huyendo hacia la cueva. Le dijo, te equivocaste, yo tengo 7,000 rodillas que no han doblado ante los Baales. Tú no estás solo. De todas maneras, Dios vio su debilidad y se lo llevó vivo al cielo. Pero no es la forma correcta. No es la forma correcta. Porque tú tienes que mantenerte firme ante cualquier circunstancia. Y esa firmeza hace que Dios intervenga en lo que tú tienes que hacer y no vas a ser derrotado. Ahora, si demuestras debilidad, lloriqueo, tambaleo, entonces el enemigo es el que toma control de tu vida y te derrota. Y huyes en vez de enfrentar la situación de frente. Y como el enemigo sabe que eso es así, Dios te reta para que seas fortalecido en la fe, puesta en el autor y el consumador de la fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso en medio de la adversidad, sonríe que Cristo te ama. ¿Te acuerdas de Gille? Así es el mambo. Sonríe que Cristo te ama. Un mentor mío que siempre lo tendré en la mente y en el corazón. El 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque las pruebas tienen tiempo de comienzo y tienen tiempo de desaparecer, o sea, la determinación. Las pruebas tienen tiempo de comienzo y tiempo de terminación, no son eternas. El eterno eres tú y yo. y el Creador. Dice, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Y por qué te va a perfeccionar? Porque en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la escasez, en medio de la prueba que a ti te tocó vivir, Él te va a perfeccionar. ¿Para qué? Para que por la fe, seas fortalecido, afirmado primero, fortalecido y establecido. ¿Para qué? Para Él poderse glorificar como se glorificó en su Hijo. Porque a los que antes llamó, también los capacitó. Y Romanos 8:28 te dice claramente al 30 que todas las cosas han de ser para bien a aquellos que responden a propósito para los cuales han sido llamados. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los santificó. Y a los que santificó, también los glorificó. Eso es eso que está ahí. Y eso estoy diciendo en memoria, pero estoy seguro que esa es la palabra. Búscate Romanos 8:28 completo. Porque quiero que usted se lleve el concepto claro, hermano. Es importante. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ok, seguimos al 29 y 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sean primogénitos entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está el plan perfecto de Dios. ¿Lo ven? Vamos a seguir para la próxima. Vaya escribiendo porque es que hay mucho material y hay que avanzar. Pero tengo una apuntadora allí que me hace que... Bueno. Vamos aquí. Dice otro principio que hay de la iglesia de Filadelfia que tenemos que establecer, que lo estamos viviendo hoy verdaderamente, es que si no cumples con el requisito a la iglesia de guardar la palabra, le dará cumplimiento lo que dice Filipenses 2:16. Mira lo que pasa si no cumple el requisito de guardar la palabra. Y quiero que sepa usted que estamos en una época bien difícil para que la iglesia guarde la palabra. Por eso es importante que usted ore por nosotros y nos ayude, porque hay que guardar la palabra. Dice, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea que, deje que cuando dice asidos, eso es un verbo bien amplio, la amplitud de esto. O sea, significa sé constituido, cimentado, afirmado en esta palabra, para que en el día de Cristo, ese yo tiene que ir con letra mayúscula, pero no sé por qué todas las vertientes la escriben en letra minúscula. Yo, el día de Cristo, yo, quiere decir Cristo mismo, pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Significa, yo pueda estar claro de que todo lo que he hecho ha sido para Él, por Él y de Él. Y por Él son todas las cosas. Esta vivencia, que todo es tiempo presente, lo que le acabo de decir, sea claro que todo lo que le ha dado para hacer el Señor es de Él, para Él y por Él, y de Él y Él lo sustenta. Significa que la iglesia no se sostiene por ti, por ningún líder, ni por ti, pastor, sino porque es Dios a través de ti. Porque la iglesia es de Él. Y el que levanta, sana, salva y restaura es Él. Y que por misericordia servimos para algo. Porque eso es lo que tenemos que ver, hermano. Por misericordia servimos para algo. Amén, ¿lo ven? Si hay duda, puedo buscar versículos bíblicos que le corroboran lo mismo, pero para poder avanzar lo estoy dejando con estos poquitos versículos. Y entonces te das cuenta que cuando estás cimentado en esa verdad, todo lo que has hecho, aunque tú no lo veas, aunque nadie te diga, es lo que Dios quería. Y Él sí lo ve. Por eso hay que hacer depósito en los cielos, no en la tierra. Eso es un principio importante que estamos viendo en las iglesias. Y usted va a ver por qué hay tanta decadencia y tanta queja avanza, porque no están cimentados en la palabra de Dios. Lamentablemente. Y otro principio que continúa con esto es, tiene que ser parte de las vírgenes prudentes. Vírgenes prudentes son las vírgenes hacedor de la palabra de Dios. Vamos a ver Mateo 25 y después Mateo 7:24, para que usted compare una cosa con la otra. Vamos a ver Mateo 25:10, Gabriela. 25:10. Búsquelo usted ahí, márquelo en su Biblia. Dice, pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él. Bueno, vamos a releer otra vez. Es que me brincan las letras de vez en cuando. Por eso trato de leerle, no parafraseárselo, pero lo ve. Voy. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Eso significa que usted tiene que estar lleno del aceite de la unción, que no es otra cosa más que la representación del Espíritu Santo en usted. ¿Para qué? Para que cuando venga ese momento del arrebatamiento, que nadie, ni los ángeles saben el día ni la hora, usted pueda escucharlo. Y esa sensibilidad solamente se adquiere con la esencia del poder de su presencia en nosotros. ¿Por qué digo esencia? Porque es algo que usted lo puede sentir, pero no lo puede agarrar. Y lo puede sentir porque Él lo siembra en su alma y su espíritu para cumplir su propósito en nuestra vida.
Pero usted y yo tenemos que ocuparnos de que esa esencia de vida que se llama el Espíritu Santo esté presente en nosotros todo el tiempo. Anhelarlos de corazón. Entonces dice, y las que estaban preparadas entraron con él, que debe ser otra vez en letra mayúscula, a las bodas y se cerró la puerta. Porque es un solo viaje de ida, pero no tiene vuelta hasta que sea la gran batalla del Armagedón, que vamos a hablar de eso más tarde. Y vamos a estar nosotros presentes. Entonces, es importante ver lo que dice Mateo 7:24 para que usted pueda cimentar el conocimiento. Vaya a Mateo 7:24, en el mismo libro, el capítulo 7, 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente. La Biblia se contesta ella misma, la palabra. Hombre prudente que edificó su casa ¿sobre quién? Sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Amén. Por lo tanto, Él nos está diciendo que seamos prudentes en mantener la presencia de Dios en nuestro ser para no solamente guianza, sino la seguridad de la salvación. Ahí es que los bautistas fallan. Lamentablemente. Tú no eres salvo, siempre salvo. Y hay mucha gente repitiendo ese disparate. Y no es así. Y hay uno que es muy buen escatólogo, pero pues tiene sus errores. No voy a decir el nombre porque la idea no es ofender. Que me dijo, solamente tienes 6 versículos que aprueban que la salvación tienes que mantenerla. Yo tengo 125 y yo le te equivocaste. Desde Génesis a Apocalipsis dice lo mismo, que tú no lo interpretes otra cosa. ¿Cómo? Sí. Sí. Para empezar somos tierra, le dije. Y empieza a buscar por ahí. ¿Se quedó? Sí. Te llamarán de muchos sitios para aclarar palabras, pero ahí te fuiste por el hoyo. Si fuera así fácil, yo me convierto a Cristo, me voy al mundo y cuando me parece regreso y soy salvo. No te equivocaste. Eso no es así. Si fuera así, se salvaba todo el mundo. Pero no, tienes razonar. Y ahí tienes 3 pasajes que te acaban de decir lo mismo de diferente manera. Por decirle un ejemplo. Vamos a seguir. Preguntas, ¿no? ¿Estamos ready? ¿Está clarito todo? Ok. Bien. El otro principio que estamos escatológicamente viviendo es que tiene que ser parte de la Virgen prudente. Eso yo se lo dije, que tiene que renunciar al mundo para proteger. Tienes que renunciar al mundo para pertenecer a la iglesia. Y ahí le traje la referencia a un libro que casi nunca se lee, que es Tito 2. Tito 2, 12 al 13. Fíjate que tienes que renunciar al mundo. Eso se llama santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tito 2, 3, 2, 12 al 13. 2, 12 y Tito 2, 12 y 13. Ahí está. Enseñándonos que renunciando a la impiedad. ¿Dónde es que está la impiedad? En el mundo, en la calle. Y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. La iglesia vive sobria, justa y piadosamente. ¿Eres tú sobrio, justo y piadoso con tus hermanos? Ahí es que la iglesia tiene que aprender, hermano. No, porque es que entró el Ujiel y siendo el que dije el Ujiel ni siquiera me saludó. No, y el pastor venía con unos paquetes, no le importó, me pasó por el lado y no me dijo nada. Esas cosas pasan, hermano. Esos comentarios no salieron de mi cabeza, sí los he oído ahí. Eso tengo que decir abiertamente, hermano, porque usted tiene que mejorar eso. Y aquí hay que ser honesto y transparente. Porque hoy estamos aquí, mañana no se sabe dónde estemos. Pero es importante. Tenemos que tener sobriedad, tener cuidado con la lengua y ser justo y vivir piadoso. Les dije dos ejemplos por no decirle más nada. Pero para que usted vea que es importante lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque eso que está diciendo la palabra es lo que estamos viviendo hoy en día. Primera de Juan, Gabriela, 2, 15 y 17. Mira cómo te reafirma esta posición como iglesia. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿No? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Fíjate lo que te está diciendo. Y te dice, somos ciudadanos del cielo, somos extranjeros advenedizos a esta tierra. ¿Por qué somos advenedizos a esta tierra? Porque somos hijos comprados con la sangre de aquel que nos redimió del pecado y que te hace vivir en el poder de la resurrección, aunque vivas en el pecado de la carne, para que te puedas arrepentir y recibas la bendición de ser salvo. ¿Sabes lo grande que es esto, hermano? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no puede estar en él. Ese Él es con letra minúscula. ¿Por qué? Porque si tú amas al mundo, tú no has entendido lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Y si no has entendido lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, tú no vas a poder ser salvo. ¿Por qué? Porque vas a permitir que las cosas del mundo tomen lugar en tu vida antes que tú poner las cosas tuyas allá en la calle, en el mundo, para que el mundo pueda ver que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, el tú perseverar en esa verdad y vivirla es lo que va a hacer que el mundo tenga que ver que tú eres diferente. Pero no se puede tener un pie en la iglesia y otro pie en la calle. No puedes tener un domingo aquí y el resto de la semana en la calle ya. No, porque realmente te vas a perder. Y esto se trata de la salvación y vida eterna. Amén. Vamos a seguir con otro ejemplo. Juan 15, 18 y 19, Gabriela. Juan 15, 18 y 19. Te sigues reafirmando lo mismo de otra manera. Mira lo que dice aquí. No, Juan 15, Juan 15, 18 y 19, esa misma es, sí. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Esto es bien típico. Cuando tú te metes más con Dios y Dios te usa más, la gente te tira más. Pero fíjate que lo grande de esto es que son las mismas gente de uno. Eso es lo peor de esto. Como yo siempre digo, no hay peor cuña que dar el mismo palo. Ahí usted lo resume en buen puertorriqueño. ¿Pero por qué? Porque no viven la palabra, no están en el conocimiento de la palabra y obviamente están en las cosas del mundo. Otro principio para entrar en espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser santificado todo tu ser para cumplir lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Les vuelvo a repetir. Tiene que ser santificado todo su ser para cumplir, la iglesia de Filadelfia, para cumplir lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu que tiene un alma en un cuerpo, ¿verdad? Sea guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que nos está diciendo que el espíritu, el alma y el cuerpo tiene que ser guardado irreprensible. Limpio. Para cuando venga el Señor, entonces estemos preparados y santificados en el estilo de vida. Dice, espíritu, vamos a buscar, ¿qué es espíritu? Vamos a entrar a Eclesiastés 12:7. Y después nos vamos a Corintios 6:20 para que pueda entender usted lo que está hablando en el espíritu. Eclesiastés 12:7. Le dice de esta manera para que podamos entender el espíritu. Ahí está. Y el polvo vuelva a la tierra como era. ¿De dónde venimos nosotros? Del polvo. ¿Y a dónde volverá la constitución carnal? Al polvo. Porque somos polvo. Ahí te veo que yo vengo de vez en cuando a Dios. Somos polvo. Dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. O sea que vamos a subir en cuerpo glorificado al cielo. Y después, en su momento,
Cuando venga el milenio, vamos a vivir en cuerpos carnales otra vez. Por lo tanto, si entendemos esto, usted tiene que saber que usted no va a morir. Amén. La gente no lo cree, no lo entiende y está escrito ahí. Yo lo creo y lo recibo y sé que es así. Pregunta, Martica. Dame un micrófono aquí. Espérate, porque las preguntas son importantes porque se están grabando y sé que mucha gente por internet no tiene la oportunidad de llegar hasta aquí y por eso pues no pueden hacer las preguntas. Después me las hacen, pero ya ha pasado la clase y tengo que llevarlos para atrás otra vez. Con mucho gusto lo hago, pero si lo podemos aprovechar, estando todos aquí, mejor. Adelante, Marta. Es que cuando leo eso, de momento me viene, no sé, le pregunto. Cuando dice y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero es de Él. Nuestro espíritu es de Él. Todo es de Él. Y es como si saliera de Él. Porque me hace pensar como cuando uno tiene una masa que le saca un pedacito. Que uno está cocinando y saca... O sea, ¿es literalmente de Él o es simplemente que le pertenece o salió de Él? Salió de Él y es de Él y para Él y por Él y de Él. Cuando yo le digo que somos de Él, para Él y por Él se sustenta todo, significa que Él lo constituye todo. Todas las cosas que vemos y aún las que veremos más tarde que todavía no hemos visto, todas provienen de Él. Entonces, esto es importante que lo entendamos. El polvo vuelve a la tierra. Cuando venga el momento del arrebatamiento, usted y yo vamos a subir en cuerpos glorificados. Y la constitución carnal se va a la tierra. Y sube el cuerpo glorificado. ¿Lo ven o no? Porque nada inmundo podrá subir al cielo. Eso lo hemos hablado, ¿verdad? Vamos a ver Primeras de Corintios 6:20. Gracias, Jan. Primera de Corintios 6:20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio que nos compró a nosotros? La sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué hizo Dios para formar este cuerpo lleno, que no estaba lleno de pecado, pero por causa de Adán y Eva está lleno de pecado? ¿Qué hizo? Cogió tierra y formó al hombre y le sopló su espíritu. De ahí entonces nosotros tenemos espíritu. Los animales hechos en la creación por Él no tienen espíritu, pero tienen alma. Tienen sentimiento. Por eso el perrito te saluda contento aunque esté 2 días sin comer. ¿Te das cuenta? Al tercer día se muere. No haga eso. Aunque tenga agua. Así que vemos cómo ahí está. Marta, ¿está claro eso ahora? Sí, qué bueno. Ok, amén. Vamos entonces a entrar a la otra parte, el alma. Para entender la santificación del alma, vamos a buscar a Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Esos versículos copian, hermano, que esto lo tenemos que aprender como tiene que ser. Primera de Pedro 1:22 dice, y esto está hablando de la parte almática. Dice, habiendo purificado vuestras almas por obediencia ¿a qué? A la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. No hay más nada. La verdad es la palabra de Dios, la palabra de Dios es la verdad. Más nada. Habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad. Y a través de que, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, fíjate qué profundidad, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mira, esta palabra tiene un discernimiento bien grande y cumple lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, que parte el alma y el espíritu y discierne toda intención del corazón. Quiere decir que esta palabra que está explicando esto que dice ahí,
te está discerniendo claro el entendimiento de que tienes que santificarte en el Espíritu. Y la premisa fundamental para tener dominio en obediencia a la palabra de Dios es esa palabra que está ahí. Si tú no puedes aplicar esa palabra que está ahí, no puedes hacer la obra de Dios en tu vida. Habiendo purificado vuestras almas, ¿cómo vas a purificarla? Manteniéndola pura y limpia, santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué? Por la obediencia a que lo que dice la palabra es verdad, y eso es lo que yo quiero, la verdad. ¿Y a través de qué lo vas a saber? Del Espíritu, porque el Espíritu revela. Y el Espíritu es de Dios. Para el amor, ¿qué? El amor fraternal, no fingido. No fingido, amados los unos a los otros, entrañablemente, de corazón puro. O sea, que yo amo a mi hermano y comparto a mi hermano corazón puro, no con hipocresía. No que le voy a hablar ya y me voy a poner a almorzar y hablar de fulano, sutano, mecano, perenceo. No. Ese amor no es puro. Entonces, si tú no haces eso que dice ahí, escuche esto bien, que esto es importante, no vas a ser salvo. Porque Él te está diciendo cómo es que Él quiere las cosas. No es lo que yo crea, no es que a mí me parece, es que así es que dice la palabra. Por eso hay que vivir por la palabra. ¿Cuánta gente en la iglesia no son salvas porque no pueden cumplir con eso? Hermano, esto es serio. La iglesia que va a ser levantada va a ser una iglesia viva al cielo sin mucho dolor. Pero la iglesia que se va a hacer salva en medio de la tribulación va a ser con mucho dolor y con dificultad se va a salvar. Los que se queden. Yo aquí no voy a estar. Yo no sé si usted ha pensado en eso, pero yo aquí no voy a estar para nada. Amén. Agarra esa palabra, hermano. Es bien importante. Vamos a Santiago ahora, Gabriela, 1:21. Y mira cómo te lo expresa de esta manera Santiago. Santiago era hermano de Jesús. O hermanastro, porque verdaderamente vino después de haber nacido Jesús por el parto virginal, que no hubo hombre ninguno, pero bueno, ahí estamos. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, todo eso lo tienes que quitar. Recibid con mansedumbre la palabra que implantada para que pueda salvar ¿qué? Vuestras almas. Ahí tiene otro versículo que te lo está diciendo. Para tener salvación tiene que ser de esta manera. No es como tú creas. No es como a ti te dijeron. No es como te dice el internet. No es como te dice un montón de libros disparates que se venden como bestseller. El bestseller mío es esta palabra que está aquí. ¿Y sabes qué? Y es de gratis. Y es de gratis. Lo voy a leer otra vez. Por lo cual desechando toda inmundicia, todo lo asqueroso, sucio, vil, menesteroso, y abundancia de malicia, todo eso lo tienen que sacar. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual pueda salvar vuestras almas. Que es la palabra que te salva cuando tú lo haces como un estilo de vida. Amén. Vamos a la parte del cuerpo. Mira cómo tú vas a santificar el cuerpo. Romanos 12, del 1 al 2. Esto lo habíamos dado, Romanos 12, lo discutimos ampliamente, pero vamos a repasarlo. Romanos 12, del 1 al 2. Búscalo en su Biblia, escríbalo. Dice, así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios, de Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Yo siempre digo vivo sacrificio. Y lo tengo que leer aquí. Dice sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que este cuerpo se tiene que presentar conforme a la voluntad de Dios para que nuestro cuerpo sea mediante un culto racional de servicio a Él. Eso es una amplitud grande, pero mira, Él no está diciendo que este cuerpo sirva como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es que en el cuerpo que tiene la acción pecaminosa no esté en el pecado. Eso se llama fornicación, adulterio, celo, contienda, bueno, todo lo que dice Gálatas. ¿Me entiendes? Santo, agradable
a Dios sea vuestro culto racional. Vamos al 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál va a ser vuestro entendimiento? La palabra de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo siempre le pongo buena, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. O sea que cuando nosotros no permitimos que lo que está en el mundo te contamine, sino que el perseverarnos en el entendimiento de la palabra como un estilo de vida, entonces el entendimiento de nosotros va conforme al corazón de Cristo y podemos llegar a tener la mente de Cristo para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, que es agradable y perfecta. ¿Lo ven? Pero es una transformación que viene a consecuencia de un alimento correcto. Si usted come un alimento lleno de grasa y mucha fritura, el colesterol le va a subir. ¿Y qué le va a pasar? Que las arterias más finitas de su corazón y de su cerebro se van a cerrar. Y cuando se tapan, viene un infarto. Ya sea cerebral o vascular de corazón. O un infarto a miocardio. Es lo mismo. Si su mente no está llena de cosas correctas, entonces usted no puede ser transformado a la imagen y semejanza que Dios le quiere hacer en usted para ser levantado vivo al cielo. No, eso no es tan difícil de entender. Y entonces ahí es donde viene la gente que quiere hacer su voluntad por encima de lo que Dios dice que hay que hacer. Y ahí es que fallan. Y pues dice, ¿por qué me salió todo al revés? Yo no entiendo. Pero cuestiónate qué es lo que estás haciendo fuera del orden. Dios es claro en su palabra, hermano. Aquí no hay equivocación. ¿Lo ven? Pregunta, duda, ninguna. ¿Estamos claros? Vamos a seguir. Te di Romano. Vámonos entonces para Hebreos 10. Hebreos 10, 19 y 22, Gabriela. 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22. Dice, así que hermanos, teniendo libertad, sí, esta misma. Así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, vámonos entonces al 20. Por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, la carne de Cristo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y mira el 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando sus cuerpos con agua pura. Perdón. Aquí nos está diciendo claro. Sí, por favor, Emanuel. Perdón, que moví. Qué malo ahogarse con saliva, ¿verdad? Acerquémonos con el corazón sincero en plena certidumbre de fe. O sea, que te está diciendo, acércate al sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario por ti, porque derramé mi sangre para comprarte. Pero tienes que tener fe en lo que yo hice para ti, para que entonces lo que Él hizo en la cruz del Calvario purifique tus corazones, los corazones de la mala conciencia. ¿Por qué? Porque al entender lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, nosotros limpiamos el concepto equivocado humanístico que tenemos de las cosas y Él va redimiendo todas las experiencias del pasado que teníamos equivocadas para presentarnos a nosotros un cuadro correcto de lo que tiene que ser. Por lo tanto, hay una renovación de nuestra mente que va a purificar nuestro corazón. Gracias, Manuel. Va a purificar nuestros corazones de la mala conciencia. O sea, de lo que pensamos mal, de lo que habíamos creído, de lo que habíamos entendido, Él lo va a quitar. A través de entendimiento por su palabra de lo que hizo en la cruz del Calvario. ¿Lo ven o no? O sea que cuando nosotros entendemos la perfección de su sacrificio, nosotros que estamos
en pecado, delitos, transgresiones, vemos lo que hicimos mal, reconocemos lo mal que estábamos, cambiamos todo lo que teníamos y permitimos que el Espíritu Santo trabaje a través de su palabra en nosotros. Y por lo tanto, los corazones de mala conciencia son lavados con agua pura y limpia. La gente tiene el corazón muy endurecido por las cosas que le hacen en el mundo. Y vienen a la iglesia con ese corazón endurecido, y Dios lo que hace es que trabaja a través de la palabra de Él y la unción del Espíritu para que el corazón sea blando y sensible. Porque si no tienes el corazón blando y sensible, no puedes recibir la palabra que te va a transformar. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque el mundo te quiere endurecer el corazón por las maldades que te hacen, por las cosas que dicen, por las cosas que te roban, por el maltrato que te dan continuamente, por padres que no saben criar sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tú perdonas, cuando tú ves que hay alguien que siendo limpio, puro y sin mancha, estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario para ganarse el perdón de Dios por nosotros, tú dices, pero si Él lo hizo por mí, ¿por qué yo no voy a perdonar esto aquí en la tierra? Y te es fácil perdonar al que te hace el daño. Porque he visto un sacrificio más grande de aquel que fue limpio, puro y sin mancha a la cruz del Calvario para que consiguiera el perdón de Dios y fuera otorgada a una humanidad que estaba en pecados, delitos y transgresiones, que éramos nosotros. Cuando entendemos esto, entonces tenemos un corazón sincero y eso va a hacer que la fe que tengamos en nosotros purifique. La fe en la cruz purifique los corazones de la mala conciencia, de lo que habíamos pensado mal, de lo que no habíamos entendido. Porque entonces esa purificación de conciencia la va a dar ¿qué? La sangre derramada que hizo que Jesús muriera para darnos vida. ¿Lo ven? Esa vida, oiga esto, esa vida es bien importante porque esa vida derramada en la sangre oxigena nuestro entendimiento. Y cuando tú oxigenas tu cuerpo, adquiere vida. Si tú no lo oxigenas, te mueres. ¿Usted sabe por qué el cáncer tiene tanta preeminencia en estos días? Porque la falta de oxigenación en los cuerpos, por la toxicidad de las cosas, está aumentando. Y ese cáncer significa muerte. ¿Lo ven? Mire, que la palabra es tan rica, hermano. Esto por todos lados es correcto. ¿Alguien que tenga duda de lo que acabo de explicar? La vida de Jesús derramó su sangre. Él murió y nos hizo recibir la sangre oxigenada del Espíritu, que nos da entendimiento y vida eterna. ¿Lo ven? Esto es importante que usted lo entienda y lo agarre para nosotros. Yo no sé yo creo que esta va a ser la última vez que nosotros vamos a poder explicar esto porque, ¿sabe qué? La iglesia va a ser levantada ya mismo. Vienen pruebitas, vienen placas para las iglesias que no están en el orden correcto. Y después vendrá un avivamiento y nos vamos. Bueno, 22 ya está. Vamos ahí. Vamos a seguir aquí. Lucas 11:36. No, 11:36. Lucas 11:36 para explicar del cuerpo. La santidad del cuerpo. Lucas 11:26. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores, sí. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Usted tiene que conocer esto porque ya da mucho esa guerra espiritual. Bájalo al 25 para que ellos puedan tener la base para poderlo visualizar. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Vamos al 24 también. Y hasta el 26. Cuando el espíritu inmundo, aquí está, sí que yo salté 2 versículos en mi mente. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, es decir, la persona que recibe liberación, que viene a Cristo, que está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?
si recibe la liberación del espíritu del mundo, sale del hombre, ese espíritu del mundo se va y llega a lugares secos. ¿Qué significa lugares secos? Lugares que no tienen nutrición, no tienen vida, están muertos, buscando en reposo. Y no hallando reposo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Pero fíjate aquí, voy a explicarte esto. La jerarquía espiritual de Satanás en este mundo está marcada de la misma forma que están presidentes, gobernadores, alcaldes, comisarios de barrio, legisladores, senadores, la misma cosa. Jerarquías espirituales. Y esas jerarquías espirituales, cada espíritu inmundo, que son malicias espirituales, que son los soldados de primera clase, tienen una función de dañar a la gente. Entonces, el que está en mayor jerarquía le dice, no, si tú saliste de allí, quédate y síguelo para cuando él se equivoque, diga algo palabra, algo malo, o hable mal, o tenga coraje, tú te metes porque violentó la palabra y tenemos derecho a volver a invadir ese cuerpo. ¿Cómo? Sí, así de fácil. Como estás escuchando. Eso es lo que yo le digo a ustedes, que abren puertas y avenidas a veces y se contaminan. Ahí está. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ese espíritu inmundo que fue salido de esa persona, a lo mejor era un gobernador de tinieblas, lo que fuera, tiene que seguirlo porque recibió la orden de que está en mayor potestad espiritual, satánica. Y lo va a seguir. Decía mi papá, tiene siempre el negrito que está en la oreja. O sea, que te va a fuetear. Es así. ¿Por qué? Porque es el que te tiene que perseguir porque fue mandado. Pero ¿qué pasa? Si tú mantienes santidad y tú estás claro, no puedes meter mano, te equivocaste. Yo le hago, ¡bam! No puede. Sí, importante esto. Ahí está. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Entonces allá afuera son lugares secos. Buscando reposo. Sí, pero es que la pastora quiere que en Efesios 6:12 le quede la jerarquía. Pero después de aquí lo obligo a Efesios 6:12 las jerarquías espirituales. Ok. Buscando reposo y no hallando, dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Por qué? Porque él tiene que necesitar, Satanás necesita un cuerpo para manifestarse. Y si su cuerpo usted se lo presta a Satanás, Satanás se va a manifestar. Cada vez que usted coge coraje y no se arrepiente y habla mal de él y no se arrepiente, pues usted sigue llenándose de pichones espirituales de maldad. Vamos ahora al 25, hasta el 26. Lo va a ver ahora. Y cuando llega, la haya barrida y adornada. Ajá. Sí, adelante, Juan. Mira a ver si te aprende. Espérate, Juan, que yo creo que no está aprendido. Que nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo que está sobre todos esos espíritus. Claro. O sea, el nombre de Jesucristo nos libra de todas esas cosas. Amén. Así que la fortaleza del espíritu no va más allá de que donde Cristo va. Nosotros como cristianos, pues, si tenemos un día malo o si nos ataca alguna cosa, rápido tenemos que ir a la sangre de Jesucristo, traerla a nuestras vidas y ponerla delante de nosotros para ser limpios de eso. Pastor dice pichones, yo digo son espíritus. Son espíritus, yo llamo pichones porque vuelan, pero son espíritus inmundos. Espíritus. Sí, es verdad. En el nombre de Jesús los echamos fuera y tenemos esa potestad. ¿Tiene? Así que ningún espíritu nos va a dañar más de lo que nosotros queramos, porque nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante saberlo. Sí, el que tiene poder sobre todas las cosas es Cristo. Nadie es más grande que Cristo. Pero esto es importante que usted entienda. La reprensión de espíritus demoníacos es verbatim, tiene que hablarlo, porque ellos no saben lo que tú piensas. Esto es importante. Y usted siempre tiene la autoridad que se arrepiente, la autoridad es retomada. Usted se puede equivocar, pero usted puede pedir perdón, Señor, y perdón arrepentido de verdad. Dios vuelve y te cubre y vuelves y tomas la autoridad en el nombre de Jesús. Siempre. Por eso es que somos cristianos arrepentidos del pecado. Siempre. ¿Ok? No, todos cristianos siempre somos imperfectos, pero es importante reconocer que en nuestra imperfección se perfecciona su poder.
Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos. Ok, y el 26, entonces va y toma otro, cuando encuentra que la casa está otra vez adornada de las mismas porquerías del pecado, entonces dice, mira, tal mengano y perencejo. Y esto se ve mucho en cristianos apartados. Toma 7 espíritus peores que él, y entrados allí moran, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Por eso usted ve que cuando los cristianos se apartan, se ponen más endemoniados que la misma gente que está alrededor. Dice, ¿pero cómo va a ser? Sí, porque al ser libertado, esa casa quedó libre. Pero él la adornó de la misma basura del mundo, entonces, harto eres mío. ¡Pam! Y tiene la autoridad, Satanás, de buscar 7 pichones más peores que el anterior y tomar lugar. Por eso usted ve que las liberaciones de aquellos apartados, los diabolantes de la calle, por ejemplo, son tan fuertes. Sí, sí. Y hay liberaciones, mire, nosotros tenemos liberaciones que yo he orado ahí y han brincado a la calle el mismo cuerpo, de un lado hacia otro, la liberación. Siempre me acuerdo de una muchacha, estábamos en el sótano que la pastora le puso, sale del altar la pastora, tomado por el espíritu, y le puso las manos en los ovarios, se libra ahora, ¡boom! Y la muchacha se pegó a la parte de atrás de la iglesia y voló por todos los asientos así. Y a mí me pasó con otro ahí en la calle, ¡pum! A la otra calle. Y de allá para acá, vino para acá y ¡bum! Otra vez, se lo llevó hasta que lo libertó. Ese es Dios que lo hace. Para que usted sepa que se cumple lo que dice la palabra. No es que la dicen porque sí, ahí está. Escrito está. Bueno, yo creo que con esto terminamos. Si no hay, para entrar a la otra iglesia, quedan 15 minutos. ¿Estamos listos aquí? Estamos claros. Pues vamos a entrar con la iglesia Laodicea. La iglesia Laodicea significa gobierno humano. Gobierno humano, cubre el espacio profético desde el día del rapto, es decir, cuando nos vayamos nosotros, hasta la segunda venida visible de Cristo en la iglesia. Eso va a ser en Apocalipsis 16:15, pero no vamos allá. Estamos en el capítulo 3, del 14 al 20, que es la iglesia de la Odisea. Como ya lo leí y lo desmenuzamos verbatim, así que vamos a ir a los detalles que nos competen para crecimiento espiritual. Dice, en este espacio profético la humanidad se divide en 3 temperaturas. Las 3 temperaturas están en el verso 16, que ya lo habíamos tibio, frío, tibio y caliente, ¿verdad? Lo habíamos hablado. Frío significa muerte espiritual. Ustedes están claros en eso, ¿verdad? Ahora bien, muerte espiritual, ¿dónde está en la Biblia que especifica eso? En Efesios 2, versículo 1. Efesios 2, versículo 1. Esa es la iglesia Laodicea. Esa es la iglesia que va a quedarse después del arrebatamiento. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, ¿qué le está diciendo? Cuando tú estabas en delito y pecado, yo te llamé para darte vida, pero volviste a lo mismo y te quedaste muerto. Ahora mira bien, esos son los fríos, ¿verdad? Frío. Déjame ver, yo creo que ya le saqué aquí. Bueno, vamos a seguir hasta el 3, de 1, 2 y 3. Para que lo puedan ver completo. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Al príncipe de potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está clarito. Y mira el 3 lo que te está diciendo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? De la carne. Haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne. De los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Los mismos que los demás. O sea que estábamos en el mundo. Y usted sabe que eso que está describiendo son las actitudes de la carne. Siempre que usted mire todas estas cosas, tiene que autoexaminarse y reflexionar. ¿Yo estoy siendo parte de esto o eso no está conmigo?
Esa autorreflexión es importante porque usted tiene que mantenerse en pureza e integridad para evitar que la contaminación de la carne tome lugar en su mente, su espíritu y su alma. Amén. Esos son los fríos. Y sigue hablando de los fríos en Colosenses 2:13. Bueno, vamos a ver si Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ok, esto es importante entender que la circuncisión de nosotros, que es la incircuncisión, o sea, no circuncisión, porque nosotros no somos circuncidados, pero la circuncisión de nosotros está en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento estaba en el órgano genital del hombre, pero en el actual Nuevo Testamento, gracias al nuevo y mejor pacto que Dios Jesús hizo para nosotros, en favor de nosotros somos incircuncidados, pero somos circuncidados de corazón. ¿Por qué? Porque la representación carnal la circuncidamos para limpiarnos para su gloria a través del pensamiento, palabra, obra y acción. Esto es bien importante. Por lo tanto dice, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, que tiene que ser letra mayúscula, que es Cristo, perdonándoos todos los pecados. ¿Lo ven? ¿Estamos claros? Pues vamos a Romanos 8:10. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Por qué te está diciendo eso? Porque si verdaderamente Cristo está contigo, si tú estás en obediencia a la palabra, si tú haces que tu pensamiento esté en obediencia a la palabra, tu cuerpo está muerto para el pecado porque el pecado no lo puede activar. ¿Acaso no es la mente lo que domina todo en nosotros? Si la mente es de Cristo, todo se somete. ¿Y quién domina la mente? El Espíritu Santo. Ahora, si el espíritu de inmundicia es el que domina tu mente, entonces tu cuerpo va a ser dominado por el espíritu de inmundicia. ¿Lo ven? Ahora lo voy a entender. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea, que al tú permitir que el espíritu sea el que domine tu ser, tu mente y todo tu ser, entonces tú estás siendo justificado para recibir la salvación. ¿Lo ven? O sea, tú eres justificado porque te ganaste el precio de la salvación por causa de obedecer la palabra de Dios. ¿Lo ven? Está claro eso, ¿verdad? Aquellos que están por internet tienen dudas, me preguntan, después les vamos a estar explicando. Quedan unos minutitos todavía. Vamos a ir con la iglesia caliente. La iglesia que caliente. Es la Odisea, pero la iglesia que está caliente. Estas son las iglesias calientes. Lo que él les llama caliente. Mira, en Hechos 2:3. Hechos 2:3. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cuando la persona está recibiendo las lenguas de fuego, quiere decir que habla un idioma no conocido por nadie, pero es el idioma celestial. Usted ve que a veces el Espíritu me toma y habla lengua. Dígame, pastora, y esas lenguas de fuego, vamos a seguir leyendo, esas lenguas de fuego son una marca exacta de la posesión espiritual que usted le ha permitido que el Señor tome. Ahora bien, es importante que como pastor y que esté dirigiendo la iglesia tenga el discernimiento de saber si son lenguas angelicales o son imitaciones de Satanás.
Usted ha visto que yo digo, enmudece Satanás y la persona está hablando en lengua? Pues no son angelicales. Parecen ser angelicales, pero no son. Eso ha hecho que muchas sectas no acepten las lenguas angelicales de Dios. Y todo, y como yo le dije a unos pastores, tú sabes que el problema que tú tienes con tu secta es que no aceptas las lenguas angelicales porque no tuviste discernimiento de espíritu. Pero las lenguas angelicales sí son de Dios, que lo dice su palabra. ¿Que Satanás las imite? Sí, las imita. Pero tú tienes que saber, hermanito. Amén. ¿Estamos ahí? Vamos a explicar algo más de esto. Yo sé que el tiempo se nos avanza. Primera de Tesalonicenses 5:19, que en referencia a los que están calientes, vivos en el Espíritu, obedientes a la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:19. Te dice esto muy importante para que no apaguéis el Espíritu Santo. No apaguéis el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tú estás hablando en lenguas angelicales, esto es importante, iglesia, que usted entienda esto, y no traes traducción de la palabra, esas lenguas angelicales son para ti. Pero si traes traducción angelical, entonces para la congregación. Y el pastor tiene que saber esto. Y el que esté dando las lenguas también. Si las lenguas son de Dios, tienen que traer un entendimiento en el idioma vernáculo de la iglesia. Porque si no trae la interpretación, entonces eso es para la persona. Cuando usted es tomado en lengua, muchas veces orando, usted es edificado. Pero cuando es para edificar el pueblo de Dios, el idioma tiene que ser claro y el mensaje tiene que ser claro. Amén. Deja ver si puedo acabar este. Vamos a ver. Lucas 12:35, para terminar con la parte caliente de la iglesia Laodicea. Lucas 12:35, Gabriela. Sí. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¡Wow! Ceñir vuestros lomos es obedecer este cuerpo a Dios. Y las lámparas encendidas, que tu alma esté llena del Espíritu. ¿Para qué estés? Para que estés caliente. Para que estés caliente. Próxima característica es en Mateo 25, 9 y 10. Mateo 25, 9 y 10. Que esta es la lámpara llena de aceite. El aceite es el Espíritu Santo. Dice, mas las prudentes, está refiriendo a las vírgenes, que es el pueblo de Dios, respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. Y el 10 te dice, pero mientras ellas iban, ay, es que yo no puedo ir a la iglesia este domingo, pero voy el que viene. Y el domingo que viene tengo otra cosa. Y yo voy este martes, pero no pude, pero voy el próximo martes y el otro martes no viniste. Eso es lo que está hablando eso ahí. Mientras iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Levantamiento de la iglesia. Para bien claro, hermano. Pasa que la gente no escudriña la escritura. Les leo ahora. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Quiere decir que tenemos que estar percibidos los tiempos que estamos viviendo y estar preparados porque nadie sabe el día ni la hora que Dios, ni los ángeles lo saben. Dice la palabra que la palabra ni los ángeles lo saben el día y la hora que Dios viene a buscar su pueblo. Por eso tenemos que estar preparados. Amén. Preguntas hasta aquí. Me voy a quedar ahí para entonces en la próxima hablar de los tibios y entrar entonces en la Odisea, que significa gobierno humano. Humano. Amén. ¿Tan claro hasta ahí? ¿Todo está claro? Pues vamos a orar. Déjame marcar esto aquí. ¿Te gustó? Qué bueno. Trato de hacer lo más ameno posible. Estamos a 3. Y vamos a orar.
Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tuvimos de compartir esta palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, expliques esta palabra en profundidad con una revelación sobrenatural para cada hijo que la está escuchando. Y aquellos que no han entendido, Señor, revélale la palabra aún más para que puedan entender que tu propósito es de salvación y vida eterna juntamente contigo. Porque aunque militamos en nuestros cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga.